Mi nombre es Juan José Pérez y yo soy monitor académico de la UOC de Derecho Público. Y este es nuestro tercer capítulo de la miniserie de formas de actividad de la administración, en el cual estamos tratando el acto administrativo. En esta ocasión hablaremos entonces de el segundo momento del acto administrativo, que es la ejecución, y del tercer momento del acto administrativo, que es el control, sin pasar por alto, obviamente, las aclaraciones pertinentes a la existencia. Muy bien, recordemos algunos aspectos. Miguel, en el capítulo anterior, nos decía que en el procedimiento administrativo habían tres etapas: la iniciación, la instrucción y la culminación. La culminación es cuando se manifiesta la voluntad de la administración, ya sea de forma expresa o presunta. Esta manifestación de la voluntad de la administración tiene el objeto de modificar, extinguir o incluso crear relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas pueden ser generales o pueden ser relaciones jurídicas individuales. Entonces aquí tenemos que aclarar que cuando el objeto es crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas generales, ese acto administrativo se denominará reglamento. Y cuando tenga por objeto crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas individuales, ese acto administrativo se denominará resoluciones. O sea que los reglamentos son actos administrativos de carácter general. Y los reglamentos pueden ser ordenanzas cuando provienen de las asambleas departamentales, acuerdos cuando provienen de los consejos municipales o distritales, y decretos, que es el elemento residual, que es cuando no los expiden ni las asambleas departamentales ni los consejos, o sea que los expide el gobierno. Entonces, es obvio que todos los reglamentos son actos administrativos, pero no todos los actos administrativos son reglamentos. Y obviamente, las resoluciones son entonces actos administrativos de carácter individual. Existe otra clasificación de los reglamentos, que no es con respecto a la autoridad que los profiere, sino con respecto a la ley. Y en esta medida existen reglamentos dependientes y reglamentos autónomos. Y en esta medida son reglamentos autónomos de la ley los que tienen la validez jerárquica idéntica a la ley. Estos son aplicación de la Constitución y en esta medida materialmente son legislación. Y son los decretos legislativos y los decretos con fuerza de ley, los cuales ya mencionamos en el capítulo introductorio de esta miniserie. Y también tenemos los reglamentos dependientes de la ley. Estos reglamentos son aplicación de la legislación y creación de normas jurídicas generales. Y son las ordenanzas, los acuerdos y los decretos reglamentarios. Estos decretos reglamentarios pueden ser del orden nacional o del orden local. O sea que reglamentar es expedir actos administrativos generales. Eso es reglamentar. Muy bien. En este momento entonces de la formación tenemos la validez y la existencia. Y a partir de la existencia podemos hablar entonces de la presunción de legalidad del acto administrativo. Porque si el acto administrativo no existe, pues entonces no existe voluntad de la administración. Y en este orden de ideas, si no existe voluntad de la administración, no podemos decir que esta voluntad es conforme a la legislación y a la Constitución. Muy bien. El segundo momento es la ejecución del acto administrativo. Y esta ejecución tiene que ver con la eficacia del acto administrativo y está muy ligada a la publicidad. Entonces, la publicidad es un requisito para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. La publicidad es entonces un requisito de eficacia. Hasta que no cumplamos con este requisito, no podemos hacer uso de otra prerrogativa, que es la prerrogativa pública ejecutoria. Muy bien. Entonces digamos aquí que
La publicidad es el método de comunicación del contenido de los actos administrativos para generar oponibilidad y para que el acto administrativo se haga obligatorio. Es decir, para determinar el momento en el que el acto administrativo adquiere obligatoriedad. El principio de publicidad parte del supuesto de que nadie está obligado a cumplir lo que no conoce. Entonces se le tiene que dar a conocer a los administrados los actos administrativos. Y los dos métodos de comunicación del contenido de un acto administrativo son la publicación y la notificación. La publicación es para los actos administrativos de carácter general. Y esa publicación puede ser en el diario oficial, cuando se trata entonces de un acto administrativo del orden nacional, en la Gaceta Territorial, cuando se trata de un acto administrativo del orden local, o en la página web del órgano público. Esas son las tres formas como se puede publicar: en el diario oficial, en la Gaceta Territorial o en la página web. Y la notificación, entonces, contrario sensu, procede para los actos administrativos de carácter individual. O sea que se publican los actos administrativos de carácter general y se notifican los actos administrativos de carácter individual. Esa notificación puede ser entonces de tres maneras. La primera manera es la notificación personal y es la forma principal de notificar los actos administrativos de carácter individual. Esta notificación personal puede ser primero en el domicilio del administrado, enviándosele una citación para que acuda a la dirección física de la administración a la diligencia de notificación personal. La segunda forma es a la dirección electrónica del administrado, y esta procede en dos causales. La primera cuando se trata de eventos masivos y el segundo cuando el administrado lo consiente expresamente. Y el tercer caso de notificación personal es la notificación por estrados, que se da entonces dentro de una audiencia pública. O sea que en materia administrativa, la notificación personal comprende, además de la que se hace en la dirección física de la administración, la notificación por medios electrónicos y la notificación por estrados. La segunda forma de notificación es la notificación por aviso, y esa es una notificación subsidiaria. El legislador previene que si se realiza la citación para que el administrado concurra dentro de los 5 días siguientes a la citación y no concurre, se hace una constancia que equivale a una notificación por aviso. Esa notificación se le envía al domicilio del administrado y al finalizar el día siguiente de su entrega se dice que el administrado quedó notificado de este acto administrativo. Y la tercera forma de notificación es la notificación por conducta concluyente. Esta también es una forma de notificación subsidiaria y no es más que una inferencia lógica de que el administrado conoce el contenido del acto administrativo, como cuando lo acepta o cuando interpone recursos. Tenemos entonces que decir que la notificación tiene unos requisitos, porque debe contener copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo que se está notificando, la anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden contra ese acto administrativo, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado con estos requisitos, porque si no se cumple con alguno, es como si nunca se hubiera efectuado la notificación. Es decir, se invalida el acto de notificación y es como si no se le hubiera dado publicidad al acto administrativo. A partir de la publicidad, el acto va a tener vocación de producir efectos jurídicos, es decir, el acto se hace oponible. La oponibilidad es una propiedad del acto administrativo y su requisito es la publicidad. O sea que la oponibilidad hace que el acto administrativo produzca efectos. Pero hay que tener en cuenta que el acto administrativo solo es obligatorio
cuando adquiere firmeza. Y la firmeza está ligada con los plazos para interponer los recursos administrativos que comienzan a contar a partir del día siguiente de la publicidad. Entonces, tanto la oponibilidad como la obligatoriedad están ligados a la publicidad. Vamos entonces a decir cuándo adquiere obligatoriedad el acto administrativo. El acto administrativo adquiere obligatoriedad desde el día siguiente a su publicidad, siempre y cuando no admita recursos, como cuando se trata de un acto administrativo de carácter general o de actuaciones preparatorias, porque sabemos que las actuaciones preparatorias ni siquiera son actos administrativos. El acto administrativo adquiere obligatoriedad desde el día siguiente al vencimiento del plazo para interponer los recursos, siempre que no se presenten. O el acto administrativo adquiere obligatoriedad desde el día siguiente a la notificación del recurso administrativo o su desistimiento, cuando proceden recursos y estos fueron interpuestos. Pero tenemos una excepción a estas reglas generales, y es que el acto administrativo adquiere firmeza inmediatamente cuando se protocoliza el silencio administrativo. O sea que el acto administrativo adquiere aquí firmeza sin publicidad. Y tenemos que tener en cuenta que es cuando se protocoliza, como nos enseñó Miguel, el silencio administrativo. No cuando se configura, porque entonces el silencio administrativo tiene dos momentos. El silencio administrativo positivo, nos referimos a él. La configuración y la protocolización. Entonces podemos decir que existe una ecuación entre obligatoriedad y eficacia, porque son eficaces los actos administrativos que adquieren firmeza y la eficacia es la producción de consecuencias jurídicas externas, ya sean generales o individuales. Y a esas consecuencias se les conoce como ejecutoriedad, de aquí que tenga la cualidad de prerrogativa pública ejecutoria. Esta prerrogativa pública de ejecutoriedad solo la tiene el acto administrativo desde que adquiere firmeza, no desde la publicidad. O sea que la prerrogativa pública ejecutoria y la publicidad no son equivalentes. La ejecutoriedad, a su vez, tiene dos notas definitorias. La primera es que nos da la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública coercible para aplicar el acto administrativo. Y lo segundo es que la administración no necesita recurrir a una instancia judicial para hacer cumplir este acto administrativo. Entonces, la ejecutoriedad es una forma de autotutela. Entonces, la ejecutoriedad es la potestad que tiene la administración de aplicar el acto administrativo de forma coactiva. Esa es la prerrogativa pública, ejecutoria o de ejecutoriedad. Pero existen unos supuestos en los que el acto administrativo pierde su fuerza ejecutoria. Y esas causales las encontramos en el artículo 91 de la Ley 1437 del 2011. La primera causal es cuando se decreta la medida cautelar de suspensión provisional. Aquí tenemos que decir que por regla general la competencia será del juez contencioso administrativo. Pero la Ley 737 del 2002 le da competencia a los procuradores y a los personeros para que suspendan provisionalmente los efectos del acto administrativo disciplinario cuando se hace un procedimiento administrativo disciplinario. Y también lo podrá hacer el juez de tutela cuando se trata de evitar un daño irremediable. Se da entonces también esa suspensión provisional. O sea que la suspensión provisional procede en tres casos. La primera, por mandato del juez contencioso administrativo, que es la regla general, y en dos casos excepcionales, por los procuradores y personeros dentro de un proceso administrativo disciplinario. Y la tercera forma, o la segunda forma excepcional, es por el juez de tutela para evitar un daño irremediable. La segunda causal
es la inercia del acto administrativo. ¿Cuándo se da la inercia del acto administrativo? Cuando transcurren 5 años a partir de la firmeza del acto administrativo y este no se ha ejecutado materialmente. O sea que la obligatoriedad del acto administrativo tiene un límite en el tiempo, un límite de 5 años. La administración tiene que ejecutar ese acto en ese término de los 5 años, porque si no, pierde fuerza ejecutoria. La tercera forma es la revocatoria directa, en la cual profundizaremos más adelante. La tercera forma es la declaratoria de nulidad. Entonces, un presupuesto de eficacia es la validez. Porque entonces, si se afecta la validez, se afecta la eficacia del acto administrativo. La quinta forma es el decaimiento del acto administrativo. Y ese se da cuando de forma sobreviniente a la publicidad desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho del acto administrativo. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo, y es que es de forma sobreviniente a la publicidad. Porque si no es de forma sobreviniente a la publicidad, sino que es antes de la publicidad, entonces estaremos en un tema de validez del acto administrativo. Y entonces la causal podrá ser expedición irregular si no se motivó el acto administrativo, es decir, carece de fundamentos de hecho o de derecho, o podrá ser falsa motivación cuando existe un error de hecho o de derecho. Y la sexta forma es el artículo 148 de la Ley 1437, que contiene la excepción de ilegalidad o inconstitucionalidad del acto administrativo, la cual solamente la puede declarar el juez contencioso administrativo. Y sabemos que solamente es él porque desde la existencia el acto administrativo está amparado por la presunción de legalidad. Y esa presunción de legalidad requiere ser desvirtuada ante el juez contencioso administrativo. O sea que si el juez declara la excepción de ilegalidad o inconstitucionalidad, se afecta también la eficacia del acto administrativo. Esto es en cuanto al segundo momento de la ejecución. Entonces, ahora hablaremos del tercer y último momento del acto administrativo, que es el control del acto. Y dijimos que la administración se podía controlar a través de medios de control y que esos medios de control podían ser realizados por la propia jurisdicción o por la propia administración. Entonces aclaremos que la forma típica de controlar la administración y con ellos los actos administrativos es el control contencioso administrativo, que está en cabeza del juez contencioso administrativo. Aquí hablamos entonces de medios de control propiamente dichos. Y para el efecto vamos a mencionar 3. Los medios de control son pretensiones que se formulan ante la jurisdicción. Y vamos a decir que pueden ser pretensiones contencioso objetivas, pretensiones contencioso subjetivas o pretensiones contencioso mixtas. La pretensión de nulidad simple es una pretensión contencioso objetiva, porque solamente buscamos es que se declare la nulidad del acto administrativo y procede por regla general frente a actos administrativos de carácter general. O sea que los actos administrativos de carácter general se controlan a través de la nulidad simple y lo único que vamos a hacer es pedirle al juez que declare la nulidad y no más. Pero también se puede controlar un acto administrativo de carácter individual a través de la nulidad simple, cuando la declaratoria de nulidad no genera el restablecimiento automático del derecho subjetivo del demandante o de un tercero, como cuando se trata de recuperar bienes de uso público, cuando los efectos nocivos del acto afectan en materia grave el orden público, económico, social o ecológico, y en definitiva, cuando el móvil y la finalidad del pretendiente es el interés general,
y ocurre en los siguientes eventos. Cuando se expiden actos en los que se reconocen o modifican licencias ambientales, en los actos de adjudicación de baldíos, en los actos de adjudicación contractual, en los actos de naturalización, que son cuando se concede la nacionalidad colombiana a un extranjero, y en los actos electorales, que pueden ser actos de nombramiento o actos de elección. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho procede por regla general frente a los actos administrativos de carácter individual. O sea que los actos administrativos de carácter individual tienen una pretensión compleja, porque yo le voy a pedir al juez contencioso administrativo la nulidad del acto administrativo y además el restablecimiento del derecho. Y es una pretensión contencioso mixta, porque yo voy a pedirle al juez de manera objetiva la nulidad y de manera subjetiva el restablecimiento del derecho. Aquí, tanto en la nulidad simple como en la nulidad y restablecimiento del derecho, lo que se discute es la validez del acto administrativo. Lo que estamos discutiendo es la validez de ese acto administrativo, pero además en la nulidad y restablecimiento del derecho estamos alegando que ese acto administrativo me generó un perjuicio. Y por eso el legislador, de manera sabia, consagra que se podrán demandar a través de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos de carácter general cuando causan agravio a un administrado. La nulidad y restablecimiento del derecho tiene un término de caducidad de 4 meses, es decir, que el administrado debe instaurar la acción dentro de ese término, porque si no lo hace, vamos a decir entonces que se subsana el acto administrativo, o sea que el acto administrativo tiene unas causales de subsanación. El acto administrativo anulable puede cuestionarse su validez entonces a través del procedimiento contencioso administrativo, pero si esto no se hace, puede darse la subsanación del acto administrativo por la caducidad al transcurrir el plazo de los 4 meses. O sea que el acto administrativo anulable se vuelve inanulable. Si opera la caducidad y se presenta la demanda, el juez la rechazará. Pero en cambio los actos administrativos de carácter general no cuentan por regla general con este término, porque vamos a demandar a través de la nulidad simple. Pero podremos entonces demandar a través de la nulidad y restablecimiento del derecho cuando pretendamos que se nos restablezca el derecho porque ese acto administrativo de carácter general nos generó un agravio. Y en este caso también tendremos un término de caducidad de 4 meses. Pero hay otra forma de subsanar y que se denomina convalidación, que no es otra cosa que el desaparecimiento de los fundamentos de derecho de una causal de nulidad por la promulgación de una nueva norma jurídica con posterioridad a la publicidad del acto administrativo anulable. La nulidad produce efectos retroactivos con una salvedad, y es que las situaciones jurídicas consolidadas se mantienen por seguridad jurídica y confianza legítima. Entonces la declaratoria de nulidad afecta la validez, pero no la existencia del acto administrativo. Y el tercer medio de control es un medio de control contencioso subjetivo y es la reparación directa, en el cual se le va a pedir al juez la responsabilidad patrimonial del Estado y que condene a la reparación del derecho subjetivo. Y este medio de control lo vamos a emplear en los actos administrativos cuando vamos a cuestionar no la validez del acto, sino la eficacia del acto. O sea que la eficacia del acto se controla a través de la reparación directa. O sea que podemos controlar en la jurisdicción al acto administrativo a través de 3 medios de control: la nulidad simple, la nulidad y restablecimiento del derecho y la reparación directa. Pero además, el acto administrativo también puede controlarse a través de la propia administración, es decir, un control administrativo que vamos a denominar
autocontroles. Se trata entonces de un procedimiento administrativo muy particular porque la misma administración controla actos administrativos. Y estas formas de control o de autocontrol o autotutela puede ser recursos administrativos o revocatoria directa. Los recursos administrativos son facultades de los administrados de interponer solicitudes procesales para que sean resueltas por el funcionario superior, generalmente, con el objeto de modificar o extinguir una relación jurídica definitiva. O sea que esto no procede ante las actuaciones jurídicas preparatorias, porque vamos a cuestionar una relación jurídica definitiva. Y en las actuaciones preparatorias no se habla de relaciones jurídicas definitivas. Pero no son cualquier relación jurídica definitiva, sino que son las generadas por un acto administrativo de carácter individual, salvo los de libre nombramiento y remoción. O sea que no proceden recursos administrativos frente a actos administrativos de carácter general, frente a actos de libre nombramiento y remoción y frente a actuaciones preparatorias. Entonces, la condición de procedencia del recurso administrativo es el acto administrativo de carácter individual. Tenemos que decir que los recursos pueden ser requisitos de procedibilidad para ir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y los actos, por tanto, tendrán una tercera cualidad, que es el privilegio de la decisión previa. Entonces ya tenemos que los actos administrativos tienen tres cualidades: la presunción de legalidad, la prerrogativa pública ejecutoria y el privilegio de la decisión previa. Este último quiere decir que si no se presentan los recursos administrativos obligatorios, se cerrará la puerta de la jurisdicción. Es decir, se nos cierra la puerta para ir a cuestionar ese acto administrativo ante el juez contencioso administrativo. Entonces, aquí tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿proceden recursos? Y la otra es, ¿esos recursos son requisitos de procedibilidad? Muy bien, digamos entonces, ¿cuáles son los recursos que proceden en materia administrativa? Y son tres. El primero es la reposición, el segundo la apelación y el tercero es la queja. Y encontramos que los recursos administrativos tienen dos momentos: la interposición y la resolución. Hablemos entonces de la interposición. La interposición es el momento de presentación y sustentación del recurso. La regla general es que se interponen ante la misma autoridad que expidió el acto recurrible. Y la excepción es la queja, que se interpone ante el superior. El plazo para interponerlo es por regla general de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicidad. Y la excepción será entonces la queja, que el término es de los 5 días siguientes al rechazo de la apelación. Un recurso se interpone para que sea admitido, pero si no cumple con los requisitos, la autoridad puede rechazarlo. En la interposición se deben especificar, como explicó Miguel en el derecho de petición, los elementos subjetivo, objetivo y causal, como en cualquier otra solicitud. Pero además se debe acreditar que se presentó dentro de ese término legal. El recurso se interpone en el efecto suspensivo, es decir, detiene los efectos del acto administrativo. El acto administrativo no adquiere firmeza hasta que no se resuelva entonces el recurso administrativo o hasta que el administrado recurrente no desista del mismo. El segundo momento es la resolución y es el momento donde se decide el recurso. Por regla general, lo resuelve el superior. Aquí en el gráfico vemos que en la reposición lo resuelve el mismo y en la queja el mismo,
pero tenemos que tener en cuenta que la queja se interpone ante el superior, o sea que lo resuelve el mismo superior, que será superior del funcionario que expidió el acto. El legislador no consagra un plazo para resolver el recurso, pero este será por regla general de 2 meses para que no se configure el silencio administrativo procesal. Aquí tenemos que aclarar que para resolver se pueden practicar pruebas y ese plazo será máximo de 30 días, pero por regla general los recursos se resuelven de plano. Si se abre el espacio para practicar pruebas, se hace en el efecto suspensivo. Los recursos generalmente son un control jerárquico de alzada y por ello no son obligatorios como recurso de procedibilidad cuando son expedidos por una autoridad superior. Lo que significa que la reposición no es un recurso obligatorio, no es un requisito obligatorio para acudir a la jurisdicción, porque se interpone ante el mismo funcionario y lo resuelve el mismo funcionario. Porque además, frente a un superior jerárquico nunca va a haber apelación ni queja, porque no habrá control jerárquico de alzada. Porque si es la autoridad superior, no tendrá otro superior para que se pronuncie sobre ese. Entonces procede solamente la reposición, que se interpone ante el mismo y lo resuelve él mismo. O sea que significa esto que la reposición es el recurso típico que procede frente a toda clase de actos administrativos de carácter individual, excepto el de libre nombramiento y remoción. La reposición es un recurso facultativo. Son obligatorios entonces cuando los actos administrativos son expedidos por una autoridad que tenga superior jerárquico. El recurso que procede frente a una autoridad no superior es la apelación. O sea que la apelación procede cuando el acto administrativo es emitido por una autoridad no superior. La autoridad no superior puede admitir o rechazar la apelación. Si se rechaza la apelación, se tiene el recurso de queja, que procede cuando se rechaza el recurso de apelación y debe ser dentro de los 5 días siguientes al rechazo. O sea que el objeto de los recursos administrativos es modificar o revocar relaciones jurídicas, pero el objeto de la queja es que le admitan la apelación. La queja se presenta ante el mismo superior y lo va a resolver el mismo funcionario superior. Tenemos entonces que decir que la queja y la reposición son recursos facultativos porque no tienen la capacidad de perfeccionar el requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Solo se perfecciona con el recurso de apelación, que es de carácter obligatorio porque es el único que permite que el superior se pronuncie sobre la relación jurídica del acto administrativo. Cuando procede un recurso administrativo facultativo y un recurso obligatorio, esto es cuando procede reposición y apelación, no basta con que se interponga la reposición, pues es obligatorio desde el punto de vista procesal la interposición de la apelación. Y la apelación entonces se podrá interponer de forma principal o de forma subsidiaria. Será de forma principal cuando el recurrente solo interpone apelación. Es decir, la apelación no está condicionada a la resolución de otro recurso de forma desfavorable. No está condicionada a la reposición. Pero será entonces de forma subsidiaria cuando la apelación está condicionada a la resolución desfavorable de la reposición. O sea que se van a interponer apelación y reposición conjuntamente ante la misma autoridad. Y si el mismo funcionario resuelve la reposición y lo hace de manera desfavorable, remitirá ese recurso de apelación al superior
para que él se pronuncie sobre esa relación jurídica. Aquí tenemos que aclarar que se hacen conjuntamente, no se pueden hacer por separado, porque entonces precluyen los términos de interposición de los recursos. Tengo que interponer ante el mismo funcionario la reposición y la apelación. Entonces vamos a decir que la apelación es obligatoria, pero solo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque es el único que tiene por objeto, en principio, controlar la validez de los actos administrativos de carácter individual o particular. El requisito se agota con la interposición y la resolución favorable o desfavorable de forma expresa o presunta con el silencio administrativo procesal. Entonces, así se agota ese requisito, así se perfecciona. No basta con interponerlo, sino que requiere que se resuelva de forma presunta o de forma expresa, aplicando aquí los conceptos de la voluntad expresa y presunta de la administración. Pero existen unos supuestos en los que el legislador finge que se interpuso y se resolvió, es decir, que se perfeccionó la interposición del recurso, se perfeccionó la vía para acudir a la jurisdicción. Se agotó el requisito de procedibilidad. El primero es cuando no procede el recurso de apelación. Ya dijimos, frente a actos administrativos de carácter individual, de carácter general, frente a actuaciones administrativas y frente a actos administrativos de libre nombramiento y remoción. Lo segundo es cuando se configura silencio administrativo sustancial negativo. Eso a través de una interpretación a fortiori. Y como ese acto administrativo ficto no tiene publicidad, no tiene firmeza y por tanto no opera la caducidad. De esta manera que se puede demandar este acto administrativo en cualquier momento. Y el tercero es cuando el acto de notificación es irregular. Y dijimos que es irregular cuando no cumple con los requisitos legales, porque si no se cumple con los requisitos es como si nunca se hubiera dado publicidad, como si nunca se hubiera notificado el acto. La notificación regular da la oportunidad de interponer los recursos, o sea que no puede interponer recursos si no se cumple con los requisitos de la publicidad. Pero además vamos a hablar de la segunda forma de autocontrol, que es la revocatoria directa. La revocatoria directa es una potestad que tiene la administración de modificar o revocar una relación jurídica generada por un acto administrativo. La revocatoria directa tenemos que aclarar que no es un recurso administrativo y por eso no afecta la eficacia ni la caducidad del acto, ni tampoco configura silencio administrativo. Aquí no se discrimina si el acto administrativo es general o individual. Y por regla general se dice que, no por regla general, se dice que cuando un acto administrativo se revoca, esta situación se denomina derogatoria. Esta revocatoria directa es reglada porque tiene unas causales específicas. La primera es que el acto atente contra la Constitución o la ley. La segunda es que el acto atente contra el interés general. Y el tercero es que el acto cause agravio injustificado a un administrado. Entonces tiene que ser en una de estas tres causales. No se tienen que dar los tres supuestos, sino uno de los tres. La revocatoria directa puede ser rogada u oficiosa. Pero no importa, si es rogada u oficiosa, porque siempre es una potestad de la administración. Solamente que si es oficiosa, es la regla general y si es rogada, es excepcional. Porque la forma típica que tiene el administrado para controlar los actos administrativos son los recursos administrativos. Por regla general, en la modalidad rogada, los actos administrativos son entonces irrevocables.
y por regla general en la modalidad oficiosa, los actos administrativos son revocables. La revocatoria directa rogada es un mecanismo residual del control administrativo, que solo se podrá cuando ya no existen otros mecanismos, pero solo es procedente de forma excepcional porque el requisito de procedencia es que el acto administrativo sea de carácter individual y que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda. Y además dice el legislador que cuando la causal sea que el acto sea contrario a la Constitución o a la ley, se requiere que no se hubieran interpuesto los recursos y que no hubiera operado la caducidad, para que sea entonces procedente la solicitud de revocatoria directa. La revocatoria directa oficiosa es la regla general y por eso se pueden revocar por las causales que están en la ley, lo hace la misma administración. Pero existen unos casos en los cuales el acto administrativo se torna irrevocable oficiosamente. El primer caso es cuando el acto administrativo expreso o presunto positivo crea un derecho subjetivo a favor del administrado y el administrado no manifiesta su consentimiento escrito y expreso a la revocatoria del acto. O sea que cuando el acto administrativo genera una situación favorable al administrado, ya sea de forma expresa o presunta a través del silencio administrativo positivo, se requiere que la administración exija un consentimiento expreso y escrito al administrado para que se pueda revocar el acto administrativo. Entonces, si el administrado no da el consentimiento, le toca ir a la administración, a la jurisdicción contencioso-administrativa, a alegar la nulidad de su propio acto. Esto nos quiere decir que en el derecho público la administración sí puede alegar su propia torpeza, la administración puede alegar su propia culpa. La pretensión que presenta la administración contra su propio acto se conoce en la doctrina como pretensión de lesividad. O sea que la pretensión de lesividad es la demanda de nulidad que la administración presenta contra su propio acto administrativo cuando el administrado no manifiesta su consentimiento para que este acto sea revocado. Y la segunda causal, en la cual se hace irrevocable oficiosamente el acto, es cuando desde la notificación del auto admisorio de la demanda y hasta antes de la sentencia de primera instancia el administrado no manifiesta el consentimiento expreso y escrito a la oferta de revocatoria directa. O sea que con el auto admisorio de la demanda se hace improcedente la solicitud de revocatoria directa, pero se hace procedente la oferta de revocatoria directa. Entonces la solicitud de revocatoria directa la hace el administrado a la administración y la oferta de revocatoria directa la hace la administración al administrado. Y la oferta de revocatoria directa se presenta en el contexto del proceso contencioso administrativo, es decir, en el contexto del proceso judicial. La revocatoria directa oficiosa es entonces la potestad que tiene la administración para corregir los errores materiales. Vamos a hacer aquí una aclaración, y es que cuando la expresión de la voluntad de la administración sea presunta, no excluye que la administración pueda dar publicidad o resolver de forma expresa, salvo que se interponga un recurso frente al acto presunto, que se notifique el auto admisorio de la demanda o que se configure el silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque si se configura el silencio administrativo positivo, la administración tiene que pedirle o tiene que solicitar el consentimiento al administrado. Si le da publicidad, ese acto administrativo es anulable por incompetencia, porque la administración pierde la competencia para resolver de forma expresa. Aquí tenemos varias tesis, porque hay quienes indican que no se trata entonces de la causal de incompetencia, sino que hay quienes indican que se trata de la causal de expedición irregular, porque dentro del procedimiento administrativo se está diciendo que se requiere de la autorización del consentimiento del administrado, que es un requisito adicional que tiene el procedimiento y que si no se cumple es una expedición irregular, y hay quienes dicen que se trata entonces de un objeto ilícito, porque
contraviene normas jurídicas superiores, es decir, está vulnerando un derecho a favor del administrado. Esto lo dijimos en este momento porque luego de entender la eficacia y el control del acto administrativo era el momento idóneo para entender esta causal de incompetencia que no se mencionó en su momento porque no era posible entenderlo. Con este video entonces culminamos el acto administrativo y esperamos que nos podamos ver en el próximo video sobre el contrato administrativo, en el cual estaremos hablando de las generalidades con nuestro monitor Miguel Cordero. Espero que les haya sido muy útil este video. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y seguirnos en nuestro Instagram como monitores_derecho UDM. Hasta pronto.